Los niños van a sus clases y ahora nos quedamos nosotros para leer la palabra del Señor. Les invito a buscar en el Evangelio según San Mateo, amados hermanos, Mateo 21, el libro de Mateo, capítulo 21, en su Biblia, Mateo 21, 18 al 22. Mateo 21, 18 al 22. Muy bien, vamos a leer la palabra del Señor hoy acerca de Jesús fortaleciéndonos la fe. Vamos a hablar del tema de la fe, la importancia de aumentarnos la fe, que el Señor nos aumente la fe. Mateo 21, 18 al 22. Bien, vamos a hablar esta mañana la palabra de Dios que nos enseña cómo aumentar la fe. Cómo aumentar la fe. La fe es importante para todo. Tenemos que tener fe. Y el Señor tenía tal poder en la fe que cuando le decía a una planta, sécate, se secaba. Cuando le decía al mar, cálmate, se calmaba. Y el Señor dice que nosotros podemos tener esa misma clase de fe. ¿Ve? Y por eso tenemos que, ahora con la tormenta Rafael, decir la tormenta te va de Puerto Rico y la tormenta se aparta, ¿verdad? Tenemos que tener fe. El creyente es una persona de fe ante la enfermedad, ante los problemas, ante las situaciones económicas, políticas. Somos personas de fe, tenemos un poder en lo que creemos y en lo que decimos increíble. Entonces les invito a estar de pie para que leamos a Jesús cómo secó una higuera solo con hablar, con el poder de la palabra. Mateo 21, 18 al 22. Leámoslo antiforalmente. Muy de mañana, cuando volvía a la ciudad, tuvo hambre, todos. Los discípulos se asombraron al ver esto. ¿Cómo es que se secó la higuera tan pronto?, preguntaron ellos. Todos, si ustedes creen, recibirán todo lo que pidan en oración. Amén. Pueden tomar asiento, hermano. Señor, bendice tu palabra en esta mañana. Tenemos un video de cómo usamos la fe en diversas cosas de la vida. Cuando nos subimos a un avión, tenemos fe. Cuando le damos la llave del carro, tenemos fe que se va a prender el carro. En cantidad de cosas tenemos fe. Ahora mismo usted está sentado en una silla. Usted tiene fe de que esa silla lo va a sostener, pero está tranquilo. Tenemos fe en cantidad de cosas. Y pero vamos a pedir al Señor, Señor, aumentanos la fe. Vamos a ver este pequeño video. Sí. Todos tenemos fe cada día. Piensa en ello. Tenemos fe que el despertador sonará, que la electricidad funcionará, y fe en los productos que usamos, que nuestro refrigerador mantendrá la comida fría, y que nuestro auto nos llevará al trabajo sin averiarse. Tenemos fe que no nos quedaremos atrapados en un ascensor, y también que nuestro café es normal y no descafeinado. Tenemos fe que nos paguen el trabajo que hacemos. ¿Hola? También de que el agua que bebemos esté limpia. Tenemos fe de que el correo será entregado. Fe que nuestra estufa no explotará cuando la encendamos y que la escalera nos sostendrá. Tenemos fe que los frenos de nuestra bicicleta funcionarán y también fe en nuestros seres queridos. Si nosotros podemos tener fe en las personas y en las cosas que ellas construyen, ¿por qué tenemos dificultades con nuestra fe en Dios? ¿Cómo aumentar mi fe? Es lo que vamos a ver en esta mañana. Es importante que seamos personas de fe, porque Dios espera eso de nosotros y pues, tenemos que tenerla para aplicarla a nuestras vidas.
he admirado a una persona, de dos situaciones en Puerto Rico, de una familia, de un niño de 10 años, que tiene un problema en el cerebro. Si ustedes han visto la noticia, el niño Jeffrey Santiago, que se mantiene conectado a un ventilador artificial, y los médicos están pensando si desconectarlo o no, pero el papá es admirable, que dice: no me voy a rendir, voy a seguir aquí día y noche, porque quiero verlo levantarse y tengo fe que eso va a pasar. ¿Qué fe grande, ¿no? El niño está ahí con máquinas, pero el papá dice: yo no me voy a mover de aquí. Eso es fe, esa confianza de que Dios va a obrar, y tenemos que tener fe en las situaciones de la vida, enfermedades, y declarar: esa enfermedad se va. Ruthie estuvo orando por su nieto, Jordan, ¿verdad? Y hoy nos trajo por los dos nietos, y hoy nos trajo la buena noticia de que el Señor respondió, ¿verdad? Hoy nos trajo la buena noticia. Dame un aplauso al Señor que responde la oración. La Lisa tuvo un parto con preocupaciones, y el médico le hizo la sonograma esta semana. ¿Dónde está la Lisa? ¿Salió? A la Lisa, ¿verdad? Y salió la bebé bien linda, ¿verdad? En el sonograma, y todo va bien. Se oró, confió en Dios, y su esposo fue un hombre de fe. Dijo: este bebé está sano, y hoy estamos viendo la bendición de Dios. ¿Ves? Tenemos que ser personas de fe, y vamos a pedirle al Señor hoy que nos ayude a aumentar la fe. Pero ¿cómo se aumenta la fe? ¿Cómo hago para aumentar mi fe? Se puede aumentar y se puede disminuir la fe. El Señor dice que si tuviéramos fe como un granito de mostaza, tan grande como un granito de mostaza, le diríamos al monte: móntete, quítate de aquí y vete allá, y el monte se arrancaría. Está hablando de que problemas grandes con un poquito de fe se movilizan, y por eso vamos a hablar en esta mañana qué hago para aumentar mi fe. Primero que todo, si queremos aumentar nuestra fe, debemos pedirla en oración. Debemos pedirlo en oración. Nosotros podemos clamar: Señor, yo no tengo mucha fe, pero podemos: Señor, aumenta mi fe, y pedírsela a Jesús. Dice Hebreos 12:2: fijemos la mirada de Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe. Pongamos nuestra mirada en Jesús, porque en Él está la fe. Él es el iniciador y el perfeccionador de nuestra fe. ¿No tienes fe? Pídesela a Jesús. De Jesús es el que origina la fe. Señor, necesito fe, ayúdame a creer. Y Jesús, que es el originador y el que la perfecciona, nos va a dar esa fe. También pedírsela al Espíritu Santo. 1 Corintios 12:7 dice: a cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. A uno les da por el Espíritu palabra de sabiduría, a otros fe por medio del mismo Espíritu. Entonces le decimos al Espíritu Santo: Espíritu Santo, aumenta mi fe. Tengo un problema con mi familia, o tengo un problema de salud y mi fe es muy chiquita. Aumenta mi fe, y el Espíritu Santo va a aumentar tu fe y te va a dar esa confianza de que Él va a actuar. En este libro de misioneros, Voces de los Fieles, hay cantidad de informes de misioneros, especialmente en el África y Asia. Y aquí hay un relato de un médico que va al Congo y tiene que ir a predicar el evangelio a una región bien apartada de la ciudad, donde tiene que ir en motora. Y hay puntos en el camino que el hombre que lo lleva y el misionero tienen que bajarse, porque ya llega al río. Entonces cuando van a pasar el río, cogen la motora en la mano y pasan vadeando el río con la motora en alto y siguen el camino. O sea, un sector bien remoto, eso tiene que millas y millas. Pero resultó que cuando iba el misionero con el hombre en la motora, de momento se pincha la goma en medio de esa selva donde no hay civilización, y con la goma pinchada a mitad del camino. Y entonces el hombre le dijo: bueno, hasta aquí llegamos, no podemos hacer nada porque no hay con qué pinchar la goma. Y el misionero dijo: es verdad, aquí. Pero se acordó: pero si yo soy un hombre de fe y Dios hace milagros. Entonces le dijo: saca la goma. Y el hombre sacó la goma de la motora, y entonces este misionero coge la goma y dice: Señor, vamos a predicar el evangelio. La goma se pinchó, nosotros no tenemos cómo pincharla, arréglala tú. Y la levantó así: arréglala tú porque no podemos hacer nada.
Y dice, ya está arreglada. Échale aire otra vez y nos vamos. Y el hombre dice, este doctor se volvió loco, es un médico, se volvió loco. Y que así, de esa forma arreglar la goma. Pero en obediencia al misionero le echó aire. Y entonces arrancaron despacito. Y no se desinflaba. Y más despacito después siguieron a velocidad y llegaron al sitio con la goma arreglada. El aire no se salió. ¿Cuánto le dan la gloria al Señor? Un aplauso al Señor. Esto es real, esto es verdad. Estos son informes de los misioneros, de lo que pasa en la selva, de lo que pasa en otro, porque somos personas de fe y Dios hace milagros. Si tú tienes fe vas a ver los milagros. Las personas de fe hablan de milagros. Ayer en el retiro que tuvimos, ¿cuántos fueron al retiro? Los que se lo perdieron un retirazo precioso. Y allá en el retiro estábamos hablando de los detalles de Dios. Cómo Dios tiene pequeños detalles. Cómo Él cumple los anhelos del corazón. Cómo podemos ver a Dios en cada cosa a veces que nos regalan. Que tenemos una petición y aparece una persona con la comida, lo necesario. Yo vi en Colombia a un pastor que salían a predicar sin sueldo, sin salario, en Armenia, después del terremoto. Yo les pregunté, ¿y ustedes cómo hacen para predicar así? No, nosotros salimos por la mañana con la Biblia y vamos predicando por el campo. Pero ¿y cómo sostienen a su familia? Dice, bueno, todos los días en la casa aparece una gallina, en la puerta de la casa, guineo, una gallina, y comida, aparece y Dios nos sostiene. Eso es fe. Esa confianza de saber que Dios está con nosotros, que nos va a dar salud, que va a proveer para nuestra familia, que va a cuidar a nuestros hijos en el extranjero. Los que tenemos hijos lejos, los encomendamos. Yo todos los días oro por mis hijos, los curo para que Dios provea. Y esa fe nos sostiene. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Somos personas de fe. ¿Cómo aumentar nuestra fe? Pedírsela a Dios en oración. Segundo, debemos leer la Biblia. Debemos leer la Biblia para fortalecer nuestra fe. En Romanos 10:17 dice, así que la fe viene como resultado de oír el mensaje. Y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. La fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. La fe viene por el oír. Cuando uno escucha la palabra, su fe es fortalecida. Por eso es que vamos a predicar el evangelio a otras partes. Porque ¿cómo van a creer si no oyen? ¿Cómo va a creer el pueblo si no oye? ¿Verdad? Por eso dice el Señor, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y nosotros al predicar la palabra fortalecemos la fe. En este momento su fe está siendo fortalecida. Su confianza en Dios y la mía también. La fe viene por el oír la palabra de Dios. ¿Quieres que tu fe sea fortalecida? Lee la Biblia. Lee la Biblia. Al leer la Biblia, la fe se fortalece. Muchas personas, conocí a un hombre comunista en Colombia, de una universidad comunista, que la novia se convirtió. Y él dijo, ¿cómo es posible que le lavaron el cerebro a mi novia? Yo voy a deshacer eso. Y la novia le dijo, mira, ya no podemos seguir siendo novios, porque tú eres comunista y ahora yo soy del Señor. Y él dijo, no, yo no voy a permitir eso. ¿Qué es lo que estás leyendo? Ya le dijo, pues la Biblia. Y el hombre se metió en el cuarto a leer la Biblia. Dijo, voy a estudiar esta Biblia y voy a convencer a mi novia de que eso no es así. Y se puso a estudiar la Biblia y se convirtió. Hoy en día es pastor, que la Biblia da fe. Y lo que él quiso atacar, se dio cuenta, wow, esto es palabra de Dios, esto es precioso. ¡Qué lindo es! Se convirtió, hoy en día está predicando el Evangelio en Colombia. Hizo una maestría en teología, un hombre de Dios. La Biblia produce fe. Cuando tengas falta de fe, cuando tú sientas que como que no crees en nada, métete en la Biblia y ahí tu fe se va a fortalecer. En Juan 20:30 dice, Jesús hizo muchas señales milagrosas en presencia de sus discípulos, las cuales no están registradas en este libro, pero estas se han escrito para que ustedes crean. Todo lo que está en la Biblia es para que ustedes crean. Esa es la finalidad de la palabra y del Evangelio, fortalecer nuestra fe, para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer en su nombre tengan vida eterna. ¿Ve? Y por eso es que nosotros creemos en la vida eterna, creemos en el cielo, nuestra vida tiene propósito, sabemos que la muerte no es el fin, sabemos que hay una vida más allá, porque la Biblia lo dice y fue escrito para que lo creamos, para que confiemos en Él, porque eso nos sostiene, aún en medio de la enfermedad, en medio del dolor, la palabra nos sostiene. El evangelista Alberto Motesi cuenta que un argentino le contó que en Buenos Aires había un hombre de mucha fe y un hombre lleno de la palabra,
Pero este hombre ya tenía 93 años, toda la vida fue un hombre saludable, pero a los 93 años le da una enfermedad, y el resultado de la enfermedad le tienen que amputar una pierna. Y entonces está en el hospital con ese dolor, sin su pierna, a los 93 años, una operación tan delicada, y en medio del dolor de posoperatorio, está en recuperación, y entonces va un hermano de la iglesia a visitarlo, y entonces lo saluda, don Carmelo, va a la cama, don Carmelo, ¿cómo está? Y entonces el hombre no abre los ojos, con los ojos cerrados, el hombre le responde, el Señor dio, el Señor quitó, alabado sea el Señor. Y entonces este hombre dijo, tal vez está delirando, y se le acerca un poquito más, y le dice, don Carmelo, ¿cómo está? Y entonces el hombre con los ojos cerrados dice, el Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Y entonces este hermano dice, como que este hombre no me escucha, y entonces se le acerca y me dice, don Carmelo, ¿cómo está? Y entonces el hombre ahí se abre los ojos, y entonces le dice al hombre, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero ya con los ojos abiertos le dice al hombre, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y este hermano que lo iba a consolar, no lo pudo consolar. El hombre estaba lleno de fe, estaba lleno de gozo, lleno de confianza, sin su pierna, 93 años, en Argentina. Pero Dios fortaleciendo el corazón. Donde hay fe hay gozo, donde hay fe hay paz, donde hay fe hay fortaleza, donde hay fe se va la depresión, se va la angustia, la desesperación. Otra situación sin fe, eso hubiera sido terrible. Un hombre amargado, llorando. No, estaba lleno de confianza y lleno de fe. No hay nada mejor, hermano, que ser una persona de fe. ¿Cuántos dicen amén? Dame un aplauso al Señor que nos sostiene. Esa es la fe del cristiano. Nosotros vivimos felices por eso. Somos personas de victoria porque tenemos una fe muy grande. Entonces, ¿cómo aumentar nuestra fe? Es importante aumentar nuestra fe. Yo quiero aumentar mi fe. Así mi fe es muy chiquita y hay situaciones que se presentan, hermano, en la vida que uno no está preparado. Hay situaciones que uno dice, pero ¿de dónde viene esto? Problemas de momento, cosa tras cosa. Y ahí es cuando tenemos que decir, Señor, dame fe. Señor, aumenta mi fe porque lo que ahora estoy enfrentando no es fácil. Y por eso debemos buscarla en oración. Debemos leer la Biblia y por último, debemos compartir testimonios de fe. Cuando Dios nos responde, debemos aprovechar la oportunidad y dar testimonio para que la fe de otros se fortalezca. Cada persona que es sanada de cáncer, como Rosalía, que fue sanada de cáncer, y su tía dieron testimonio, y eso fortalece a otros que están enfermos. Cuando somos sanados, tenemos que dar testimonio. Cuando hay una respuesta económica, cuando hay empleo, como Chelo, que consiguió trabajo, pues da testimonio para que otros que no tienen empleo consigan trabajo. Y así Marjorie también, que consiguió su trabajo. Y cuando estamos en situación de dificultad, es importante que cuando Dios responda, dar testimonio, porque eso fortalece la fe de otros. Y a la vez nosotros escuchamos el testimonio. Vea a Mari Carmen orando por su hijo, como Dios respondió la oración de María, y está respondiendo. Y eso nos fortalece. Si tengo un hijo igual, pues esto me fortalece. Y así fortalecemos la fe, los unos de los otros. El venir a la iglesia es parte de eso. Porque si está uno deprimido en la casa, como me ha pasado a mí, yo estaba en mi casa cuando me empezó la enfermedad del oído, que me empezó con vértigo y no me podía levantar de la cama. Y estaba allí los domingos en mi cama, deprimido, aburrido, sin poder mover la cabeza por el vértigo, me molestaba la cabeza, sordo, terrible. Yo quería ir a la iglesia y no podía. Cuando estaba en Colombia, cuando me empezó la enfermedad, una experiencia terrible. Pero qué lindo cuando uno viene a la iglesia y escucha a los hermanos dar testimonio y se predica la palabra, eso lo levanta a uno y le fortalece la fe. Y por eso debemos de dar testimonio, como la mujer samaritana, que la mujer samaritana que se encontró a Jesús, y Jesús le habla y le dice todo lo de su vida. Le dice, 5 maridos has tenido y el que ahora tiene no es tu marido. Y la mujer se siente sorprendida, y este hombre ¿cómo sabe todo eso? Y entonces la mujer, dándose cuenta que está ante el Mesías, dice que dejó su cántaro, volvió al pueblo y le decía a la gente, vengan a ver un hombre que me ha dicho todo lo que yo he hecho, ¿no será este el Cristo, el Mesías? Y todos del pueblo salieron y fueron a ver a Jesús y creyeron en Jesús. Cuando damos testimonio, otros van a un encuentro con Jesús
y quieren creer también en Él. Cuando Lázaro murió ya va 4 días, ya apestaba. Y entonces la hermana ya dice, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Y entonces van a la tumba. Y entonces dice que cuando están allí en la tumba, están todos los judíos dándole el pésame a la familia de Lázaro, porque los judíos hacían unos funerales larguísimos de día, y estaban allí. Entonces las tumbas no es como las que tenemos ahora en el suelo, eran tumbas en cuevas, y las tapaban con una piedra bien grande para que no saliera la peste. A pesar de que los embalsamaban, le ponían especias aromáticas y los envolvían con un lienzo, de tal forma que quedaba como una momia, como las momias egipcias, una momia así todo cubierto con el bálsamo, y la cabeza con una cúpula aquí, un casco, también cubierto para que no se saliera la peste. Y ahí estaba Lázaro ahí en la tumba, 4 días, ya pesta, Señor, ya tarde. Y el Señor le dice, Lázaro, sal fuera. Y entonces quiten la piedra. Y me imagino que Lázaro se levantó y no cómo, porque estaría así, se levantaría así. Y salió con las vendas todo, y quiten las vendas y déjenlo ir, porque no se podía quitar, estaba amarrado. Y entonces le quitan las vendas, sanito, sin mal olor, no está ni desodorante, limpio, por el poder del Evangelio, el poder de Dios, por la palabra de Dios, la palabra. Por eso declara cosas positivas a tu familia, declara provisión. Esta casa es de provisión, aquí hay salud, aquí hay bendición. Me gustó que un hospital pusieron eso, aquí se respira salud. Un hospital puso aquí en Puerto Rico ese lema tan bonito, aquí se respira salud. Eso es una declaración de fe. Y la persona que habla negativo, recibe lo negativo. La cosa es tan mala, me siento enfermo, mi casa todo está mal. Declara y recibe lo negativo, se está maldiciendo. Pero el que es inteligente, no, mi casa está bien, aquí hay salud, aquí hay bendición, nos sentimos muy bien y todo va a mejorar. Como decía un pastor que siempre lo conocía, ¿cómo estás, pastor? Me decía así, bien y mejorando. Siempre me decía así, bien y mejorando. Qué bonito. Tenemos que declarar lo positivo para nuestros hijos. Mis hijos van a ser hombres de Dios y mujeres de Dios. Declara sobre tus hijos, no importa lo que estén haciendo, va a ser un hombre lleno del Espíritu Santo. Y así como yo oro por mis hijos, Señor, haz de este hombre un hombre lleno del Espíritu Santo. Declara, y así va a suceder. Y preparas una nueva generación en tu hogar, las finanzas, la salud. Declara, porque los testimonios fortalecen la fe de otro y bendice tu vida. Hay un caso bien grande que está sucediendo en este momento en el mundo del deporte. Un jugador colombiano, Radamel Falcao, que es hoy por hoy el mejor jugador de fútbol en Europa. Y ya lo están reconociendo casi por encima de Messi y de otros. Pero Falcao es una figura pública extraordinaria. Dice que tiene casi 27 años y las grandes marcas se rifan a este delantero con la imagen del Banco Bilbao de Vizcaya, una de televisión por cable, Gatorade, Puma, Speed y todas las fábricas de deportes lo están peleando para comerciales, porque es una figura. Ahora, ¿qué hace este hombre? Siempre que habla en público, da testimonio de su fe en Dios. Y entonces dice que él empieza así, cuando lo entrevistan, le pido a Dios antes de cada partido, leo la Biblia y hablo con Dios. Qué tremendo. Y entonces la gente se queda sorprendida porque hablan de miles de personas. Cuando termina el juego, esta semana jugó contra Paraguay, hizo 2 goles. Y entonces la prensa corriendo, ¿qué opinas del partido? Dios me bendijo, Dios me ayudó, yo le pido a Dios, Dios me da los goles. ¡Qué testimonio! Hermano, tenemos que acostumbrarnos a ser valientes. Si Dios te bendice, da testimonio, porque esto fortalece la fe. ¿Sabes la cantidad de creyentes que se benefician con esto? Tú estás por internet, dando testimonio al mundo entero. Un muchacho de 27 años, que dice, el triunfo que yo tengo no es mío, Dios es que me lo da. Y no se avergüenza de su fe, fortalece su fe, su confianza. Dios lo bendice más. Publicidad, un hombre millonario, dice que se acuesta temprano, dice es un hombre temeroso de Dios. Y es un hombre que no está como muchos deportistas que se corrompen con mujeres, con sexo, con bebidas, no, es un hombre recto, porque dice no solamente, los que lo conocen, dice no solamente que habla de Dios, sino que vive como un cristiano, porque lo están viendo. Y por eso, hermano, tenemos que pedirle a Dios que fortalezca nuestra fe.
que nosotros podamos ser personas de confianza en un Dios que no nos abandona. No te dejaré ni te desampararé, dice el Señor. Cuando hay enfermedades, clama a mí y yo te responderé. Dice el Señor, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que toca se le abre. Son palabras absolutas, confiar en mí. Todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. ¿Ve? Entonces son palabras absolutas, de confianza, de fe, todo basado en la palabra de Dios que se cumple. Y por eso, hermanos, en conclusión, dice el Señor, por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que están pidiendo en oración y lo obtendrán. ¿Cuál es la palabra clave aquí? Crean, creer, créelo. Crean que ya han recibido todo lo que están pidiendo en oración y lo obtendrán. Dios cumple hasta los deseos del corazón. Confía en el Señor, busca al Señor y Él responderá hasta los deseos de tu corazón, porque Dios es bueno. Y por eso yo quiero que en esta mañana Dios fortalezca nuestra fe. Por favor, digan todos, Señor, aumenta mi fe. Dios va a aumentar nuestra fe y vamos a ver los milagros. Ustedes van a ver los milagros y Dios va a actuar. Que no nos pase como los discípulos, que estaba el apóstol Pedro preso. Entonces ellos, como buenos cristianos, dijeron, Pedro está preso, ¿qué hacemos? A lo mejor lo matan los romanos. Entonces se fueron a un sitio a orar y entonces están allí orando. Y cuando empezaron a orar, Dios responde la oración y Pedro es liberado. Entonces cuando estaba en la calle, dijo, ¿para dónde voy? Para donde los hermanos que deben de estar orando. Y se fue corriendo a la casa y los hermanos adentro orando. Y entonces él tocando y no le abrían, y él toque. Y entonces al fin salió una muchacha. Y entonces la muchacha cuando lo vio se asustó. Pero si estábamos orando por Pedro en la cárcel y él está ahí. Y la muchacha en su nerviosismo le cerró la puerta. Y fue corriendo a decir, hermano, Pedro está a la puerta. Y ellos dijeron, no moleste, que estamos orando para que Pedro sea liberado. No moleste. Y Pedro en la puerta. Y yo, Señor, que Pedro sea liberado. Y Pedro en la puerta. Y eso, hermano, es que a veces decimos, vamos a orar, no tenemos fe. Ve a los discípulos les pasó eso. Y por eso que no nos pase eso. Si estamos declarando, Señor, ayúdanos, bendice a Carelli en sus exámenes, vamos a confiar que Carelli va a salir bien en el examen y todo le va a salir bien. Si decimos Tony se va a recuperar, creemos que Tony se está recuperando, ¿verdad? Que está cada día mejor. Y así, tenemos que declarar y creer, ¿verdad? Si clamas por lluvia, ven con tu paraguas. Si clamas por lluvia, ven con tu paraguas. En fe, va a llover, porque yo estoy clamando por lluvia. ¿Ven, mis hermanos? Entonces vamos a pedir al Señor, Señor, aumenta nuestra fe. Queremos ser personas de fe. Que cuando vengan los problemas, los megaproblemas, cuando vengan los Goliat de nuestra vida, que son gigantes, que vienen todavía, nosotros como David, con 5 piedras, con una piedra nomás, le dio al gigante y lo tumbó, porque David no era un guerrero. Por eso cuando le dijo a Saúl, yo voy defiendo, yo mato al gigante, y Saúl mira a ese nene, un nene ahí, tú vas a matar a ese gigante, tú no puedes matar a ese gigante. David, sí, yo puedo, porque Dios está conmigo. David no era un guerrero, era un hombre de fe, y con una onda nomás, y una piedra, calculó dónde estaba el gigante, y le da la piedra en la frente de la cabeza, y lo mata. Y así es, hermano, no importa el problema, tú debes ser una persona de fe. Declara bendición para tu familia, declara bendición para tus finanzas, declara el problema que tienes. Si tienes un examen, estás en la universidad y tienes un problema, diga, Señor, ayúdame con este examen, ayúdame. ¿Cuántos exámenes? Yo estaba así hasta la madrugada, preparándome para un examen, y que a veces tenía 3 exámenes a la semana. Terminaba uno y salía para el otro. Y Olguita pasándomelo, ayudándome en la maquinilla, porque en aquella época no había todavía laptop ni nada de eso. A maquinilla, con teclas. Y dale, hasta las 2, 3 de la mañana pasando exámenes. Señor, ayúdame. Yo ya no podía más. Examen del Nuevo Testamento, examen de historia, examen de teología, exámenes. Señora, ilumíname, yo estoy cansado. Y el Señor me iluminaba y sacaba los exámenes. No importa el problema, hermano, que tú tengas de salud, de estudios, de trabajo. Clama a mí. Busca al Señor. Dice, búsquenme y encontrarán. Y vamos a ser un pueblo bendecido. La iglesia es un pueblo bendecido. Tenemos que orar por Puerto Rico. Puerto Rico está al punto de un plebiscito, de una decisión grande. Señor, dirige la elección de Puerto Rico. Estamos en cambio de presidente en los Estados Unidos. Señor, nombra al hombre que ha de ser de bendición para este país. Poner todo en las manos del Señor. Estamos en un mes de Halloween.
un mes de brujas, de gatos, de telarañas. Tenemos que reclamar el nombre de Jesús. Se va esa costumbre de aquí. Eso no es puertorriqueño. Eso viene de los celtas, de Irlanda. Eso viene a Puerto Rico a invadir y a envenenar a nuestros niños. Y nosotros que el nombre de Jesús se va. Eso es la costumbre de aquí. Aquí no tenemos costumbre, que tenemos costumbres sanas. Y así, hermano, que viene Lady Gaga. Vamos a cancelar ese concierto, que no puede entrar. Y que se convierta Lady Gaga y empiece a predicar el evangelio. Esa es nuestra meta, que se convierta y que ella empiece a decir, Cristo me cambió, me transformó. Yo estoy orando por Lady Gaga para que se convierta. Ya está más gorda. O sea que ya el Señor está respondiendo. O sea, ya el Señor está respondiendo. Y se va a convertir. Y viene un punto en que dice, no hay como el evangelio de Jesucristo. A Él sea la gloria, a Él sea la honra. ¿Cuántos dicen amén? Pongámonos de pie, hermano. Vamos a orar. Vamos a pedir al Señor que fortalezca nuestra fe. Vamos a pedir al Señor que nos bendiga en esta preciosa mañana. Repitan esta oración conmigo. Señor Jesús, vengo ante ti reconociendo que necesito aumentar mi fe. Ayúdame a creer en tu palabra, palabra cierta, verdadera, purificada, en la cual puedo confiar. Gracias, Señor. Bendigo mi familia, mis finanzas, mi salud, mi país, mis amigos. Gracias, Señor. Lo recibo, lo creo y lo declaro. Amén. Gracias, Señor, por mis hermanos que han hecho esta oración tan linda. Yo declaro la bendición de una fe firme, una fe fuerte, una fe que mueve montañas en cada corazón. Los declaro bendecidos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.